Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Sean bienvenidos a Código Democracia, un espacio de diálogo abierto y plural en el que discutiremos los temas sobre medios de comunicación y su influencia en la democracia. En esta ocasión los invitamos a enviarnos todos sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y también a enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. El día de hoy estaremos conversando sobre elecciones y medios de comunicación. Les invito, para entrar en contexto, a escuchar la siguiente cápsula. En contexto. Después de varias décadas en las que el Estado mexicano renunció a ejercer su responsabilidad rectora en el terreno de la comunicación colectiva, en septiembre del 2007 se aprobó la reforma electoral, la cual fue legitimada por 30 estados de la República Mexicana, que la valoraron como un importante avance para la democracia mexicana. Solo el gobierno de Coahuila la rechazó por considerar que la nueva normatividad atentaba contra la libertad de expresión. Con esta acción política, el Poder Legislativo se liberó parcialmente de la fuerte influencia que durante varias décadas ejercieron de forma no oficial los medios de comunicación para manejar o manipular los procesos ideológicos de las elecciones en México, y creó nuevas condiciones normativas para aparentemente realizar procesos electorales más claros, democráticos e imparciales. Es decir, esta iniciativa colocó límites constitucionales firmes a la fuerza que ejercen los medios de comunicación durante las fases de renovación de los poderes públicos en el país, y les devolvió a los partidos políticos todo su poder ideológico para realizar libremente las campañas propagandísticas sin presiones mediáticas sobre estos. El cambio más relevante que aportó la reforma electoral fue la creación del nuevo modelo de acceso a medios, radio y televisión, y el perfil que debería tener la propaganda gubernamental. Mediante ello, se transformó el viejo prototipo de difusión política, y los partidos y otras instituciones sostuvieron que crearon otro nuevo esquema de comunicación política para efectuar los procesos electorales más virtuosos del país. Sin embargo, no obstante los relevantes avances normativos que introdujo la reforma electoral en el año 2007 en el terreno de la comunicación política en México, esta permaneció con diversos vacíos o deficiencias jurídicas que la colocaron en una importante situación de vulnerabilidad regulatoria para poner firmemente bajo el orden constitucional a los poderes fácticos mediáticos, a otras fuerzas del dinero sucio, y equilibrar eficientemente dichos procesos de transición social. Estas lagunas jurídicas y algunas estrategias de presión que aplicaron los monopolios mediáticos y la práctica de diversas inconsistencias de la clase política para sostener firmemente a la reforma electoral propiciaron que ésta entrara en una etapa de fragilidad, crisis y quiebre que evitaron que el espíritu con el que fue diseñada originalmente se pudiera alcanzar plenamente en las elecciones intermedias del 2009 y en las elecciones federales del 2012 en México. En contexto. Para conversar sobre el tema de elecciones y medios de comunicación, tenemos con nosotros hoy al consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, el licenciado Mauricio Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Clara, es un placer estar aquí. También tenemos con nosotros al doctor Javier Esteinú, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación, Clara Luz. Y también tenemos con nosotros al maestro Eduardo Ruiz Vega, que él es director de cumplimiento regulatorio de Grupo Salinas. Gracias por estar aquí. Gracias, Clara, por la invitación. Y para empezar en esta mesa de diálogo y discusión, te pediría, Javier, si nos puedes dar un balance. Esta reforma electoral de 2007, ¿cuál sería tu balance? ¿Fue positiva? ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, yo creo que es una reflexión muy importante esto que planteas, porque acabamos de vivir en los últimos 15 días las elecciones más recientes del 2013,
que acumuladas con las elecciones del año 2012 y las intermedias del 2009, nos obligan a preguntarnos de qué ha servido la reforma electoral. Y yo creo que en términos generales podría decirse que la reforma electoral introdujo aspectos muy importantes para un cambio en el modelo de comunicación política en los periodos electorales, porque aportó, por ejemplo, el que ya los partidos no van a comprar directamente los tiempos políticos a las empresas privadas, sino va a tener que ser vía el IFE. Otro aspecto muy importante es que se reguló la campaña negra que existía en las elecciones, donde los candidatos se denigraban, insultaban, ofendían, más que discutir los proyectos de fondo que son lo que nos interesan a los ciudadanos, qué va a pasar con nuestras vías en el futuro. Otro aspecto que se introdujo fue el aspecto de la regulación del derecho de réplica, que no se ha cumplido, pero por lo menos ya está plasmado de una manera muy clara en cuanto a las responsabilidades electorales. Y otro punto muy importante es el recurrir a los tiempos oficiales para que vía estos instrumentos, estos mecanismos, se realicen las campañas electorales y no sea comprando los tiempos a las empresas privadas. El asunto es que todos estos avances, que son muy importantes y que hay que reconocerlos, han sido insuficientes para evitar los vicios que, como comentaba, se han dado en las últimas 3 elecciones que hemos tenido después de la reforma electoral, lo cual nos lleva a tener que preguntarnos entonces qué es lo que se debe hacer con la reforma electoral que hoy día se tiene ante las próximas elecciones, porque siguen existiendo muchos vacíos, lagunas, imperfecciones que generan todavía una democracia muy imperfecta en nuestro país. Y ahí, tomando lo que dices, Javier, me gustaría preguntarle a Mauricio si todo esto que planteaba Javier es que se buscó un acercamiento a la sociedad, y dentro de esto se estableció que los tiempos de Estado se dividirían en spots de 30 segundos cada uno. Esto se ha dicho que los políticos, en vez de establecer un diálogo con la ciudadanía, se convirtieron en marcas. Estos spots no están generando este diálogo. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Bueno, lo veo muy claramente. Me parece que desde que hablamos de 30 segundos es muy difícil en 30 segundos poderle explicar una plataforma y la resolución de problemas tan importantes como los que tiene el país a partir de una visión de los diferentes partidos. Me parece que ahí ya tenemos un problema inicial. El segundo es, ¿se cumplió el objetivo de tener una mayor vinculación con la sociedad? Creo que no, y desde el proceso electoral del 2012 se empezó a ver esa carencia, porque si tú recordarás, hubo un movimiento que surgió, el movimiento del 132, que precisamente lo que cuestionaba era lo que tú señalabas. ¿Qué decía el movimiento? Queremos que los medios de comunicación no sean factor para determinar quién gana las elecciones. Queremos información veraz. ¿Qué manifestaban estos jóvenes? Pues que realmente no la estaban teniendo. Los jóvenes llegaron a romper con esta lógica del espoteo. O sea, mientras los candidatos se esmeraron por venderse como productos, lo cierto es que los jóvenes llegaron a darle contenido, a plantear una agenda. Entonces, me parece que sí no se cumplió. No se cumplió el objetivo de la reforma, como dice Javier, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos y no nos alcanzó. Ahora, ¿por qué nos quedamos cortos y no nos alcanzó? Creo que también tiene mucho que ver, además de los propios partidos, de que no tuvieron la capacidad de comunicarse y la carencia de tiempos, también las propias autoridades encargadas en muchos de los casos de velar por esto, no tuvieron la eficacia para lograr que los ciudadanos conocieran más de esas plataformas y de la forma de cómo resolver los problemas. Me parece que es una problemática compartida. Entonces, digamos que tenemos muchos retos para la siguiente reforma electoral, que esperemos que se dé en términos positivos. Y ahí, Eduardo, tomando que actualmente el Instituto Federal Electoral es el que tiene el monopolio para decidir quién transmite, a qué momento transmite, qué partidos políticos transmite y la división de los tiempos, es decir, ya no está a la libre empresa. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Ha funcionado esto de que el IFE tenga ese monopolio para las transmisiones de la propaganda política, o es algo que deberíamos considerar cambiar? Bueno, ha sido muy complejo, sin lugar a dudas ha sido muy complejo, y sin embargo fue un pilar de la reforma constitucional del 2006, ¿no? Con esto se quisieron evitar pues una serie de prácticas. Ello conllevó a la creación
de una comisión especial, la Comisión de Radio y Televisión, de un sistema de monitoreo que es pues verdaderamente titánico, complejísimo. Y bueno, pues de alguna manera yo te diría, Clara Luz, que en ese aspecto, bueno, pues aquí se dio esta decisión. El IFE administra estos tiempos, administra con un detalle muy preciso las pautas, pero creo que lo que subyace a lo que debemos de reflexionar es un poco lo que han comentado ya el doctor Javier, aquí el consejero Mauricio, acerca de la forma en que los partidos se vinculan con la sociedad, ¿no? Y si realmente, independientemente de este monopolio de todos estos tiempos y de este pautado y de una serie de cuestiones que revisten una complejidad técnica, esa es la forma en la cual se puede dar una comunicación para enriquecer la democracia, ¿no? Y estoy hablando pues del famoso espoteo que todos conocemos y que no lo conocemos nada más durante las etapas electorales, sino que es una práctica muy común que hay en este país desde hace décadas en lo que se le llama la comunicación social gubernamental, ¿no? Creo que una reflexión que podríamos tener al final del día es si este es el camino a seguir o qué otras medidas deben de adoptarse para poder enriquecer esta vinculación con la sociedad civil, que de alguna manera pues siento se quedó un poquito fuera de estos objetivos de la reforma constitucional y pues que obviamente es de la máxima importancia hacerlo. Digamos que y te doy la palabra, Javier, sí. Perdón, digamos que se hizo toda una estructura muy grande para lograr esa comunicación con la sociedad, pero aparentemente no se ha logrado. Se logró establecer una estructura donde el IFE tiene el monopolio de las transmisiones, pero la ciudadanía sigue sin recibir los mensajes y establecer el diálogo. Sí, yo creo que esto que está señalando Eduardo es muy importante porque anteriormente existía un monopolio del sector privado, que es quien organizaba el funcionamiento de la imagen electoral durante los periodos de cambio de poderes públicos. Ese modelo se le quitó y se le pasó a los partidos políticos y entonces hemos evolucionado de un modelo privado a un modelo burocrático en el que estamos ahora. Y ese modelo burocrático tampoco ha resuelto lo que son las necesidades fundamentales de comunicación con la población. Entonces a los ciudadanos nos da lo mismo tener un dominio de empresas privadas o de dominio de partidos políticos burocráticos que son los que acaparan la comunicación. Y aquí es algo muy interesante porque ahora a los partidos se les ha otorgado, por lo menos en base a datos de la Cámara de Industria, Radio y Televisión del 2012, cerca de 34 millones de spots, vuelvo a repetirlo, 34 millones de spots para que entre el IFE y los partidos políticos preparen su propaganda electoral. Y de esos 34 millones de spots, no hay uno solo que le corresponda a la ciudadanía. Es decir, hoy día los partidos lo que hacen es utilizar el modelo de la aguja hipodérmica, de pensar que en la medida en que más spots inculcan hacia la población, van a obtener más votos. No les interesa discutir con la sociedad, no les interesa cuáles son las reacciones que tienen la población. Lo que les interesa es simplemente abrumar nada más en ese periodo con imágenes de los candidatos para que reactivamente voten en función a los distintos propuestas que plantean los spots. Entonces creo que en el fondo el asunto está en que el verdadero fenómeno de la comunicación entre partidos y sociedad o entre medios de comunicación y sociedad todavía está pendiente, no se ha construido, estamos en un modelo vertical, autoritario, de información de los partidos masivamente para adormecer a la población y que reaccione en términos simplemente mecánicos para otorgar determinado voto. Y en ese sentido, tú, Mauricio, eres presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el Distrito Federal. ¿Cuál ha sido tu reacción, ese contacto con la ciudadanía? ¿Efectivamente la ciudadanía no tiene espacios? En realidad estamos hablando de dos realidades. Una es la realidad de los ciudadanos y otra es la realidad de los partidos. Y esa realidad de los ciudadanos tiene que ver con sus problemas más inmediatos, ¿no? Los problemas de seguridad, los problemas de, digamos, de abastecimiento de servicios. Y esos problemas, digamos, los candidatos no han logrado decirle al ciudadano cómo los van a resolver. Creo que el gran propósito que se planteó en la reforma fue no dejemos que contraten a su libre albedrío partidos y candidatos. Evitemos eso. ¿Para qué? Para aspirar a una comunicación más directa entre partidos y ciudadanos. ¿Qué pasó en medio? La saturación. Ellos entendieron ese cambio como una sobresaturación de spot para llegar a la ciudadanía. ¿Qué te diría? ¿Qué logramos con la reforma? Lo que logramos con la reforma fue, de algún modo,
evitar, como decía, las campañas negras, logramos que el IFE controlara cómo se contrataba, porque también hay que decirlo, que sí se resolvió. Antes, los medios de comunicación, según el candidato, era el costo del spot. Eso sí se resolvió, ¿no? Se resolvió. Lo de las campañas se resolvió en términos de radio y televisión, no así de Internet. De cada 10 videos que se suben, 7 son para denostar a alguno de los candidatos. Entonces, me parece que tenemos que resolver, para llegar al ciudadano, replanteando lo que tú me decías, para llegar al ciudadano, ¿qué tenemos que hacer? Primero, preguntarnos cuáles son los medios que tenemos para comunicarnos con ellos. Y más que una regulación, tenemos que decir cómo están pensando, si realmente a los partidos les interesa comunicarse con ellos o solo les interesa que vean a sus candidatos como producto. Yo creo que es lo segundo. Exacto. Y ahí, Eduardo, antes de irnos a escuchar otros comentarios, ¿cuál sería tu postura respecto a los tiempos de Estado en radio y televisión? ¿Están desperdiciados o se están aprovechando bien con esta reforma? Bueno, yo te podría decir la respuesta en dos partes, ¿no? El origen, digamos, de los tiempos de Estado y los tiempos fiscales que datan de finales de los 60, pues bueno, es un origen muy cuestionado, ¿no? Como lo es o lo ha sido muchas veces el uso que se les ha dado, ¿no? Más sin embargo, bueno, pues en este caso lo que se está haciendo con esos tiempos durante el proceso electoral respecto del régimen anterior, que lo comentaba ahorita Mauricio, bueno, pues es destinarlos, ¿no? a esta comunicación. Entonces, bueno, desde un punto de vista de tomar esos tiempos y utilizarlos para un fin público, yo te diría, se podrían estar aprovechando. Lo que parece ser que no se están aprovechando propiamente es con los mensajes que son producidos por cada uno de los partidos políticos y con el efecto que están teniendo en la población, que eso pues, obviamente es algo que depende de esas producciones y de quien decide esas líneas de comunicación. Perfecto, pues Carlos, siguiendo con este sentido, si me permites, vamos ¿sí? a ir a escuchar cuáles fueron los tiempos, un poco de numeralia, de los candidatos a la presidencia de la República en el 2012. Numeralia. Según el programa de monitoreo de programas de radio y televisión del IFE que difundieron noticias sobre la campaña presidencial en el 2012, Andrés Manuel López Obrador contó con un porcentaje de 26.36%, Enrique Peña Nieto con un 30.13%, Gabriel Cuadri con el 17.38% y Josefina Vázquez Mota con un 26.13%. Numeralia. Regresamos. Continuamos. Es evidente que influyen. ¿Qué tanto? No hay certidumbre porque en México carecemos todavía de una tradición de monitoreo científico y riguroso sobre la cobertura que hacen los medios sobre una elección, por ejemplo. Y lo que tenemos son testimonios que muestran un mapa, una cartografía muy desigual. Hay entidades en donde los medios están controlados o en proceso de ser sometidos por el gobierno del estado. Veracruz, por ejemplo, es un estado que se cita con frecuencia, mientras que otros, como Baja California, en donde hay una diversidad mediática que permite el ejercicio o el flujo de información más o menos libre. Les recuerdo que pueden enviarnos sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y también a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Y los invito a escuchar este sondeo para ver qué es lo que opina la ciudadanía sobre los medios de comunicación y la reforma electoral. ¿Qué opinamos? ¿Sabe cuáles son los cambios que se realizaron a la reforma electoral del 2007? No, la verdad desconozco todo eso de política. No los conozco, los cambios. No los conozco. No, la verdad es que no. No conozco ningún cambio. ¿Cree que los medios de comunicación influyen sobre las preferencias electorales?
Claro que sí, sí influyen mucho porque pues toda la publicidad que se da por esos medios la gente los cree y por eso eligen y votan, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tal vez un poco porque la gente se deja guiar más bien por lo que ve en la televisión. Sí, definitivamente yo creo que sí influyen. Primero, bueno, la mayoría tiene acceso a la televisión. Segundo, no tenemos una cultura política y somos muy fácilmente manipulables. ¿Qué opinamos? Como vimos en este sondeo, la ciudadanía quizá no sabemos qué es la reforma electoral, pero todos coincidimos que hay una fuerte influencia de los medios de comunicación. Y otro de los aspectos más polémicos de esta reforma fue si generó nuevas formas de propaganda política para darle la vuelta a la ley. Es decir, a través de reportajes, entrevistas, ¿se le está dando una vuelta para colocar algún candidato o no? Y me gustaría regresar, Javier, contigo, después de lo que nos comentaba Eduardo, que esta reforma y si los tiempos de Estado han sido aprovechado correctamente. Y finalmente Eduardo tenía toda la razón, dice, bueno, finalmente lo que viene o lo que pone en el contenido de estos spots, de estos tiempos, son responsabilidad de los partidos políticos. ¿Tú querías comentar algo, Javier? Sí, retomando el planteamiento que hace Eduardo, que me parece muy importante, yo creo que los tiempos de Estado hoy no son tiempos de Estado, y eso hay que plantearlo como una conceptualización elemental. ¿Por qué? Porque si bien formalmente se define así, en la práctica son tiempos de gobierno. Es decir, son tiempos que utilizan nada más o los partidos o las instituciones de la gobernabilidad, secretarías de Estado, órganos de administración pública, etcétera, y un Estado es quien atiende a todos los sectores. Por lo tanto, tendrían que estar dentro de los tiempos de Estado representados instituciones de gobierno, partidos políticos y ciudadanía. Y la ciudadanía es la que está ausente. Por lo tanto, no es correcto decir que se están ejerciendo como tiempos de Estado, sino hay que decirlos como tiempo de gobierno. Y eso ya ayuda a posicionar el problema. En segundo lugar, si se ha formado nuevas formas, se han abierto nuevas formas de comunicación. Yo creo que lo que se ha abierto son, violaciones a los márgenes establecidos por la reforma electoral, incorporando toda una franja para violar lo que son los acuerdos de no transmitir información electoral en los periodos de cambio de poderes públicos a través de infocomerciales, telenovelas, spots introducidos de manera velada, etcétera, y esto ha generado toda una competencia que desequilibra lo que es la concepción inicial de tener información más balanceada. Y lo curioso es que dentro de toda esta nueva forma de comunicación, asombrosamente y vergonzosamente también para los partidos políticos, los partidos han demostrado no saber comunicarse con la población, porque para poderse comunicar ellos tienen que contratar a un futbolista, a una corredora olímpica, a un luchador de la arena libre, a una cantante, porque ellos no tienen suficiente capacidad para llamar la atención. Entonces, esto en el fondo lo que está demostrando es que los partidos, teniendo todos los recursos históricos como nunca antes lo habían tenido, no han tenido la capacidad elemental de construir instancias de comunicación, sino que han recurrido a la farándula, al espectáculo, al show, que son las fórmulas de la televisión tradicional para generar el rating. Y entonces esto deja un saldo pendiente de qué es lo que tienen que hacer los partidos políticos en términos de vincularse con la población vía sus tiempos que les corresponden. Entonces ahí diríamos, la población está ausente, pero por otra parte entiendo que se ha generado un mercado negro de publicidad disfrazada y encubierta. Y ahí, Mauricio, nos comentabas que hay algún caso del Distrito Federal muy relevante. Bueno, en el proceso electoral del 2009, ya aprobada la reforma, ¿qué pasó? Uno de los candidatos salió en un partido de alto rating, es decir, de los dos equipos más, con popularidad en el fútbol mexicano. Sale en medio del partido y se lo encuentran casualmente en el estadio de fútbol. A ese respecto, ¿qué hizo el instituto previa denuncia de uno de los partidos políticos? Lo que dijo es, esto se te contabiliza como un gasto, se te suma tus gastos de campaña. Segundo, te denuncio, como lo establece el COFIPE, con el Instituto Federal Electoral. Recurrió el candidato ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que determinó es que lo que habíamos hecho era totalmente inconducente. Ni era bueno sumarle los gastos que podría generar esa promoción personalizada y tampoco consideró que
que debía de iniciarse un proceso en el IFE por promocionarse. ¿Qué tenemos? Tenemos ahí el asunto que a veces para que la norma sea eficaz, también las autoridades tenemos que hacer que sea eficaz. Y lo que estamos encontrando es que, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder de la Judicial de la Federación, es una flexibilidad al aplicar la norma. O sea, casualmente me encontré a un candidato en medio de 100,000 personas en el estadio de fútbol. Y la televisora se lo encontró, lo saludó y le dio minutos aire, en pleno proceso electoral. Y eso nos lleva a, y me gustaría, Eduardo, saber, ustedes dentro del grupo corporativo donde tú estás, dentro del Grupo Salinas, ustedes tienen televisora. Debe de ser también difícil decidir si esto es una entrevista o no. ¿Tienen ustedes algún código de ética, autorregulación para impedir que se den ese tipo de casos que pudieran ser propaganda encubierta o que pudiera ser un tipo product placement de colocar al político justo en la escena donde vamos a grabar un evento noticioso? ¿Tienen ustedes algunas medidas para evitar caer en eso? Bueno, obviamente existen lineamientos internos, pero bueno, la medida principal tiene que ser la ley, ¿no? Tiene que ser la ley y hay que cumplir con la ley. Y sin lugar a dudas, así como lo estaba comentando Mauricio, en este caso, debe de haber muchos otros, ¿no? Muchos otros casos que pudieran verse con esa óptica, pero también creo yo muchos otros que no, ¿no? Y ahí es donde hay una gran dificultad, ¿no? Sobre todo en lo que es la labor noticiosa, la labor periodística, ¿no? Donde se ejerce la libertad de expresión, hoy la libertad, como le llamaron en la reforma constitucional, de difusión, antes era la libertad de prensa, en donde sí la línea para considerar que se está de alguna manera circunveniendo lo que dice la norma, pues puede ser no muy clara, ¿no? Puede ser no muy clara y tenemos que reconocer que además de lo que comenta Mauricio, yo puedo estar de acuerdo con él en que la norma se tiene que cumplir, también tenemos que reconocer que esa norma en algunos casos, sí, ha derivado en una sobreregulación que la ha hecho también muy compleja, ¿no? Y lo digo ahorita porque ahorita hay una reflexión en torno a qué se debe de cambiar y cuál debe de ser el futuro de la nueva reforma electoral, ¿no? Entonces siento yo que por una parte, y sin negar la importancia que tienen los medios radiodifundidos, sí, como que tenemos una cultura legislativa electoral que nada más voltea a ver a la radio y a la televisión, y tenemos otros espacios, como es el caso de las redes sociales, y algunos portales en internet, pues que no se abordan como tal, y los medios impresos, ¿no? También de alguna manera. Y yo no me pronuncio respecto de uno u otro sentido, simple y sencillamente señalo que sí hay de alguna manera momentos en donde es muy difícil poder trazar de manera muy clara si estamos ante un evento que pueda violar la norma o no. ¿Cuáles son los lineamientos? Bueno, pues los lineamientos que hay en Televisión Azteca, sobre todo por lo que se refiere al periodismo y a la labor informativa, bueno, pues es la ética que debe conllevar, es que haya un interés público en la noticia que se está dando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y por lo que vemos, todo esto ha sido construido con base en casos, es decir, no hay una certidumbre jurídica de en estos casos no infringes la norma, en estos otros sí infringes la norma. Es decir, se ha ido construyendo a través del IFE, a través de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en qué supuestos o en qué casos sí hay sanción y en qué no. Aquí el punto es de qué manera se logra la finalidad, que es que no se evada que estas transmisiones de tiempos políticos haya una equidad publicitaria. ¿Cómo lograrlo entonces? O sea, aquí estamos ante un punto donde ya el IFE tiene el monopolio para decir quién y cuándo y cuánto tiempo transmite, buscando en equidad. Pero estas partes de voy a cubrir un evento noticioso y de repente me encuentro a un político ahí, o en una telenovela de repente alguien se pronuncia respecto a cierto candidato, ¿y cómo hacerlo, no? Javier. Sí, bueno, este es un aspecto fundamental y es una de las lagunas que ha quedado pendiente en la reforma del 2007 y que ha permitido que se generen muchos espacios de violación a la ley por esas imprecisiones. Yo creo que la primera cuestión es avanzar en lo que es definir más estos aspectos de cuál es el margen que se va a tener para que, además de lo ya establecido de uso por los tiempos de Estado, para que los partidos puedan difundir su propaganda, ¿qué sería violar en otros terrenos
el introducir mensajes, figuras, imágenes de otros candidatos. Y yo creo que no tiene gran problema. El asunto es simplemente un trabajo de precisión. Muchas veces se dice, no, es que eso va a ser muy complicado porque nos introducimos en el terreno de regular la libertad de expresión. A mí me llama mucho la atención esa argumentación que tradicionalmente se ha empleado, porque nada más se plantea en el único ámbito de la legislación para plantear estas precisiones es en el terreno de la comunicación. Cuando se trata de energía, cuando se trata de funcionamiento de la transparencia, cuando se trata de aspectos de la relación Estado-Iglesia, cuando se trata de aspectos de elegido, cuando se trata de aspectos de educación, todo se puede regular. Allí no hay aspectos que sean muy complicados. Y cuando se llega al caso de la opinión pública y de la libertad de información y de comunicación, se dice, no, es que es muy complicado porque no le vamos a encontrar la cuadratura del círculo. Yo creo que eso nada más es un trabajo de ejercicio jurídico, de llegar a precisar más, porque finalmente es una acción humana, como las otras en el campo de la economía, en el campo de la educación, las que tienen que regular. Yo creo que más bien han sido los intereses muy poderosos que existen en este ámbito lo que han impedido que se avance en este terreno. Y entonces yo creo que primera cuestión es regular con toda presión. Y segundo es que los órganos encargados de ejercer la ley cumplan con sus funciones, que hemos visto que no se puede generalizar, pero sí hemos visto que muchos de los tribunales hoy día han dejado y han renunciado a ejercer su función rectora en este ámbito para partidizarse y más bien defender intereses creados, y entonces la ley es una ley que ya queda orientada y no es una ley que funcione en base a la virtud. Perfecto. Vamos a escuchar qué es lo que opina la ciudadanía con el siguiente sondeo que se preparó. ¿Qué opinamos? ¿Qué formas de propaganda política conoce? Carteles que luego pegan en los postes, en las paredes, o los anuncios también en las paredes. Pues los carteles, los espectaculares. Los espectaculares, las lonas, los volantes, los carteles. La televisión, pancartas, mucha papelería más que nada. ¿Ha recibido propaganda política por internet o por teléfono? Sí la he recibido por medio del teléfono y me parece muy desagradable porque deben respetar lo que uno piensa acerca de cierto partido o de la política. No, yo no he recibido propaganda por internet ni por teléfono. Para mí en lo personal sí es molesto, creo que de una o de otra manera invaden mi privacidad. Por internet no he recibido, pero lo que me parece que es muy molesto que me estén llamando sin no sé quién les ha dado mi teléfono. ¿Qué opinamos? Les agradecemos mucho los comentarios y opiniones que nos han mandado a nuestra cuenta de Twitter, que es @código_D, y a nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Síganos enviando sus comentarios. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Les recuerdo que esperamos sus comentarios y opiniones en nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y en nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a escuchar la opinión personal de un miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, del licenciado Rubén Esaúdo Campo. Editorial. Si bien es cierto que los medios de comunicación existen para dar información útil a los ciudadanos a fin de que puedan tomar decisiones políticas libres e informadas, si por alguna razón se vulnera o incumple este principio, se afectaría gravemente la opinión pública. Por eso, uno de los desafíos de la democracia en México es el de su relación con los medios de comunicación, pues los medios cuentan con una determinada función social, de un determinado lenguaje moral y de un modelo de ciudadanía. Y aunque hay medios de comunicación que efectivamente cumplen sus fines educativos, culturales e informativos, en lo general, la estructura de los medios se basa en el modelo de mercado con ganancias económicas, donde la ley de la oferta y la demanda mueve las tendencias de contenido, programación y producción.
Por otra parte, la expansión económica de los medios de comunicación ha propiciado la especialización de mercados, de contenidos dirigidos a audiencias clasificadas, fragmentación de la sociedad a partir de gustos, preferencias, estilos de vida y costumbres, destacando cada vez menos lo local y las tradiciones. La pregunta es, ¿se necesitarían entonces instancias como defensores de audiencias, asociaciones de teleaudiencias, asociaciones de radioescuchas, consejos ciudadanos o medios de comunicación públicas? Ustedes tienen la palabra. Editorial. Esta reforma electoral de 2007 no únicamente estableció que el Instituto Federal Electoral fuera quien tuviera el monopolio de los tiempos de radio y televisión para propaganda política. También se estableció que el Instituto Federal Electoral decidiría dónde transmitir cuando haya elecciones locales. Y en el caso de la televisión, concretamente, hay muchas señales que se transmiten desde la Ciudad de México y después se difunden y se repiten en otros lugares de la República. El problema viene cuando existen elecciones locales y entonces las transmisoras, las televisoras, tienen que bloquear ciertos contenidos que vienen desde el Distrito Federal y hay otros contenidos de candidatos locales que deben incluir. Aquí ha habido gran polémica, porque se argumenta por una parte que es una obligación de las televisoras transmitir los contenidos de candidatos locales o bloquear la propaganda que viene desde el Distrito Federal, y por otra parte las televisoras han argumentado que en ciertos casos hay imposibilidad técnica para realizar estos bloqueos y diferenciación de contenidos. Eduardo, me gustaría saber la opinión que tienes al respecto de esto de bloqueo y diferenciación de contenidos. Bueno, la diferenciación de contenidos es otra de las complejidades, ¿no?, que derivan de la reforma constitucional y de la posterior emisión del COFIPE. Es una situación que tiene mucha lógica desde un punto de vista de equidad electoral, sin lugar a dudas, pero que se de alguna manera se conflictúa pues con la realidad tecnológica, ¿no?, de cómo funcionan estas redes y estos sistemas y de cómo se distribuye esta señal. Ha sido algo que se ha debatido, ¿no?, que se ha litigado y que entiendo se está haciendo, ¿no? Se está haciendo con un alto costo, no ha sido nada sencillo, pero bueno, pues se está cumpliendo con esta situación en términos de lo que en estos procesos se ha argumentado, sí, y de lo que se ha podido demostrar inclusive con opiniones técnicas de otro tipo de órganos de gobierno, como el caso en su momento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y todo esto. Entonces yo lo que te diría, y creo que es una reflexión que no está fuera de lugar y que de alguna manera hemos estado reflexionando mucho en este espacio que hoy se inaugura, pues bueno, creo que es algo en donde tú ves por una parte una norma electoral, por otra parte hay una realidad tecnológica que si bien se ha tenido que ajustar, bueno, ha sido muy complejo y pues un poquito llevando esto de la mano en esta, digamos, parte de la legislación electoral, pues están los otros aspectos que todavía están fuera, como los que hemos platicado, ¿no?, como esta falta de vinculación, este modelo comunicacional, como los efectos que tienen las redes sociales, el internet, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta ha sido la temática relativa a esos bloqueos y que sin lugar a dudas pues ha sido algo muy complejo. Y debiera de seguir, Javier, tú hace rato comentabas que ya al ser un servicio público, al ser la radio y televisión en nuestra Constitución actualmente considerada un servicio público, ¿sería una obligación de las televisoras incluir estos bloqueos cueste lo que cueste? ¿O habría esa posibilidad de decir, bueno, en estos supuestos no tienen por qué hacer ese bloqueo o esa diferenciación? Sí, yo creo que desde el momento en que la Constitución de hoy en adelante plantea que el funcionamiento de radio y televisión corresponde a una tarea de servicio público y ya no de interés público, eso elimina mucho lo que es el voluntarismo de decir transmito o no transmito. Yo creo que hay que conocer muy a fondo lo que comenta Eduardo en el sentido de hasta dónde imposibilidades verdaderamente técnicas
están siendo un obstáculo para esto. Esto habría que ver cómo se resuelve a nivel técnico. Pero existe el otro lado, que en muchas ocasiones no ha sido tanto la imposibilidad técnica, sino la falta de voluntad de los emisores para colaborar en este sentido. ¿Por qué? Porque dicen, estamos funcionando a partir de un interés público, donde nosotros consideramos que vamos a informar aquello que más le interesa a la sociedad. Y se ha llegado al extremo, por ejemplo, en mayo del año pasado, ante las elecciones nacionales federales, que en el primer debate presidencial, las principales televisoras del país, una dijo, yo no transmito el primer debate presidencial porque es más importante el partido Monarcas Tigres, y la otra televisora señaló, yo tampoco lo transmito porque es más importante mi final de mi concurso de los pequeños gigantes, que va a ser su última presentación. Y entonces eso es más importante. Y además, agrego, a la ciudadanía no le interesa el debate político. La gran paradoja fue, primero, bueno, vino toda la reacción social muy enfurecida de la sociedad, criticando ese funcionamiento poco responsable, porque además, si es un debate que se transmite cada 6 años, 2 horas cada 6 años, y reducirle tiempo a esto y poner a discusión, verdaderamente ya era el extremo de no querer construir ciudadanía o apoyar a la democracia. Y los resultados fueron que los ratings del día siguiente, con el desafío decía, no les interesa, y si no, vean al día siguiente los ratings. Va a ser más importante el fútbol y el concurso musical que la discusión política. Pues fue al contrario. Lo que tuvo más rating fue el debate que se transmitió en canales de difusión reducida, como fue el Canal 40 por un lado y el Canal 5 por otro lado, y teniendo menos cobertura, tuvo mayor rating la discusión política que los debates, que los otros aspectos de la televisión comercial. Entonces, yo creo que esa discusión del interés público va a quedar ya acotada para ahora funcionar a partir de un servicio público, que es lo principal que requiere la sociedad para construir sus procesos de vivir en paz, tiene que ser superior a lo que son intereses comerciales. Pero casi recuerdo, y ahí corrígenme si estoy mal, que era una invitación del IFE a transmitir en cierto horario, que no era una obligación jurídica exigible. No. ¿Es correcto? Es correcto, y ahí, digamos, respetando obviamente mucho la opinión de Javier, sí quisiera distinguir 2 temas para que no se confundan. Un tema es el relativo, y él dio la cifra pasmosa de los millones de spots que se transmitieron, en donde, bueno, pues no ha sido algo, digamos, ni optativo ni mucho menos, se ha visto como algo obligatorio y se ha estado cumpliendo, bueno, pues con toda la capacidad de la que se puede dar. Y estuvo este tema del debate, efectivamente, nadie lo niega, en donde, bueno, pues sí había esta invitación y sí se tomaron de alguna manera estas decisiones de en qué canales transmitirlo, ¿no? Pero son 2 cuestiones distintas. Y no había una obligación jurídica, es decir, TV Azteca, Televisa no incumplieron al no transmitirlo en ese momento. Sí, además no sé de otras televisoras, ¿no? Como las públicas y todo esto, desconozco el caso. Y esto nos lleva, si como ya nos acercamos a la recta final, nos gustaría ver, bueno, hacia dónde va la nueva reforma electoral. El Pacto por México señala 2 cuestiones que me parecen interesantes, Mauricio, y me gustaría conocer tu opinión. La primera es declarar nula una elección que tenga una cobertura informativa más allá de lo que está establecido por el IFE, cuando el IFE diga, estos son los tiempos que corresponden. ¿Cómo lo verías tú, sobre todo ustedes que son consejeros y que serían los que activarían si sucediera eso en el Distrito Federal? Creo que el problema ahí tiene que ver con quererlo ver en un tema aislado. Me parece que es la conjunción de varios problemas. ¿A qué me refiero? Si alguien inicia una promoción, como tú decías hace un rato, a través de noticieros, a través de programas que nada tienen que ver con la actividad política, ¿qué es lo que busca? Aventajar. O sea, creo que hacia donde debe de propender la reforma es específicamente a la equidad del proceso. Lo que tratamos de cuidar es la equidad del proceso. ¿Cómo se pierde esa equidad? En diferentes momentos. Si tú incurres, empiezas antes, de manera velada. Segundo, si empiezas a utilizar espacios para hacerlo, es decir, también de manera velada. Si hacemos el conjunto de cosas y realmente las revisamos sistemáticamente, es decir, como todo un sistema para alcanzar un fin, me parece que sí vamos a llegar a la posibilidad de anular.
Pero si lo hacemos como se está haciendo actualmente, a juzgar pequeños casos y de manera aislada y con criterios muy cuestionables, entonces nunca vamos a llegar a anular esa elección. Te comentaba yo el caso del 2003. ¿Qué se acreditó? Que el primero y el segundo lugar, en el caso de una delegación del Distrito Federal, rebasaron los topes de campaña, que en el caso del DF está tipificado como nulidad de la elección. Se tiene que anular la elección. Bueno, se acreditó que los dos rebasaron. ¿Qué dijo el tribunal? Los dos hicieron trampa. Entonces no pasa nada y se queda como estaba. Se aguanta. Se aguanta. Cada quien tiene su pecado. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ver el conjunto de las cosas y cómo del lado de, digamos, de los que tienden una estrategia político-electoral, la piensan como un sistema, no la piensan como un hecho aislado. Claro. Y es así, si conjugamos todos los eventos, entonces vamos a llegar a la nulidad y va a ser contundente, ¿no? Por romper la equidad. Son varios temas y me gustaría conocer tu opinión también en esto de la reforma. El Pacto por México dice que se revisarán los tiempos de Estado. ¿Cómo verías tú esta nueva reforma con el Pacto por México? ¿Cómo revisarían los tiempos de Estado para beneficiar a la sociedad? Pues yo creo que en cuanto a su uso, ¿no? Hemos hablado aquí de que el uso es pues, básicamente en segmentos muy cortos y probablemente regresando a los objetivos primigenios que tenía la reforma del 2006, que obviamente uno era la equidad, pero pues, recuerdo yo muy bien, creo que decían elevar, ¿no?, la calidad del debate. Pues a lo mejor se podría dar una revisión en torno al uso de estos tiempos para lograr, digamos, ese objetivo, que además es un objetivo de vinculación con la sociedad. Perfecto. Y ya para finalizar, me gustaría, Javier, decirte, ¿cuál es tu calificación para el IFE, para el Tribunal Federal Electoral? Ya como un comentario final. Sí, bueno, es difícil poderlos englobar con un solo juicio porque su comportamiento es diferenciado en distintos momentos de su funcionamiento cotidiano. Pero yo diría, y que me parece lo más preocupante, y mi calificación sería negativa, es que han dejado progresivamente de ser órganos ciudadanos para volverse en órganos partidizados. ¿Qué significa esto? Que ya no están defendiendo los intereses de la ciudadanía para lo cual fueron creados y están renunciando a su función rectora como órganos de supervisión y de regulación de los conflictos electorales para decidirlos en base a lo que es el bien común y el principio de la ley. Y más bien se ha negociado con todas las argucias que tiene la ley y lo complicado que es el entramado jurídico en base a lo que son las presiones y los intereses políticos. Uno de los hechos más escandalosos es, por ejemplo, cómo es posible que el último de los comisionados que renunció hace 6 meses, los partidos políticos no han decidido, tanto en el IFE como en el Congreso, renovarlo cuando sabemos que es una persona que contribuye a tomar decisiones más balanceadas en lo que son las atribuciones que le corresponden al IFE. Eso en el fondo lo que demuestra es que son órganos que han renunciado a su espíritu ciudadano y más bien han tomado otros intereses que no son para los cuales fueron nombrados. Pues con esto yo les agradecería a mis invitados por haber compartido sus opiniones. Sabemos con esta plática que hay muchas alhóndigas por incendiar. La reforma electoral apenas comienza y deberíamos de participar como ciudadanos. Antes de despedirnos, me gustaría agradecer sus comentarios e invitarlos a seguir enviando sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. En el próximo programa estaremos platicando sobre otra reforma de trascendencia, la reforma de telecomunicaciones. Los invitamos a escucharnos nuevamente en este espacio la próxima semana. Muchas gracias a los invitados. Gracias. Si desea conocer más sobre la reforma electoral de 2007, así como de procesos electorales, lo invitamos a consultar la bibliografía que aparece en pantalla.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.